no pasa nada. Otro caso sería que pues aquí hubieran 0 voltios, ¿vale? Si hubieran 0 voltios implica que sería el neutro. Aquí sí que yo al tocar pasa lo que decíamos antes, que la electricidad se enfada y te hago un corto, ¿vale? Por tanto, siempre queremos interrumpir únicamente el cable en el fase, ¿vale? ¿Por qué no se hace eso en el neutro? ¿Por qué aquí no veríamos un interruptor? Podría servir. La explicación es más compleja de lo que diré ahora, así que buscarle esta lógica. ¿Vosotros pondríais una llave de paso para el desagüe o la pondríais en el grifo de casa? ¿Vale? De momento quedamos con eso, ¿vale? Es más complejo, pero nunca se ponen interruptores en el neutro. Solo todos se ponen en el fase para interrumpirlo, ¿vale? Y aquí, digamos, este interruptor puede resumir cualquier tipo de conexión de interruptores, ya sea un cruzamiento, un conmutador, un lo que sea, ¿vale? Así que, como resumen para esta mini parte, tenemos que todo componente como mínimo requiere 2 para funcionar, pero bueno, si luego ya separamos, vemos que sí, la bombilla cuando funcionará, pero requiere esta cosa especial por si disipa electricidad. Y el interruptor, en cambio, pues solamente con 2 funciona, como podéis ver, ¿no? Uno de ida y uno de vuelta, y cuando contacta, pues permite que pase la corriente. Pero claro, alguien pensaría, entonces, ¿implica que el interruptor no ha de tener tierra? Pues realmente no, ¿vale? Se entiende que el interruptor está hecho de un material aislante, el cual no requiere tierra. Si alguien, no sé, compra un interruptor que está hecho de metal, pues habrá que buscarle un camino a tierra, pero no creo que lo vendan, ¿vale? Los elementos de control, como el interruptor, no suelen tener tierra, no tienen tierra, porque se entiende de que son aislantes. Su función es interrumpir el cable y darle, no utilizar energía, ¿vale? Entonces, por lo general no tienen tierra. Si alguien de repente compra, lo dicho, en Temu un interruptor y le parece la patilla de tierra o es de chapa de tal, pues eso no pasa a la normativa europea, pero si lo vas a poner en tu casa, pues ponlo en tierra, ¿vale? Pero bueno, por lo general, elementos de control no tienen tierra, solo fase-fase. Elementos de potencia, de consumo, fase, elemento neutro y el tierra a masa para el desagüe, ¿vale? Y nunca, nunca, nunca pondremos un interruptor en el neutro, jamás, ¿vale? No lo ponemos. Esto por una parte. Y ahora vamos a hacer un poco lo que sería un ejemplo tonto de componentes, ¿vale? La regla 1 era que todo elemento requiere como mínimo dos cables para funcionar. Sí que es verdad que las protecciones, por ejemplo el ID, el magneto térmico, pues tiene que cortar el fase y el neutro, porque son de protección. Ahora lo veremos, ¿vale? En cambio, si llevamos a los que conocemos del ejemplo de antes, el interruptor con 2 funciona, el conmutador con 2 como mínimo funciona. Fijaos, ¿no? Que si yo cierro el interruptor, la corriente viaja, ¿verdad? Si yo el conmutador lo cierro, actúa como un interruptor, entonces funciona también. Y la bombilla para funcionar como mínimo requiere 2. Sí que es verdad que luego pondríamos aquí el tierra, ¿verdad? Pero con 2 funcionaría bien, ¿vale? Si está muy aislada y tal, perfecto. Entonces, por otro lado, bueno, como matiz, los de protección vamos a verlos ahora en lo que son las aclaraciones, ¿vale? Pero ahora lo tocamos. Como podéis ver, pues tienen fases y neutros y cortan los 2, ¿vale? Porque no son de control. Ahora veremos. Seguimos. La regla número 2. Todo elemento que consuma potencia requiere fase, neutro y tierra. Ejemplos de casas. Joder, pues bombillas y enchufes. Y un enchufe que puede ser cualquiera. Por ejemplo, un PC que tenga, pues puede coger y enchufarse pues, a la toma de corriente. ¿Importa cómo? Bueno, realmente no en todos los elementos. Entonces, igualmente, como ese elemento puede tener disipación estática o cualquier tipo de fuga, tenemos que darle un camino verde, un camino de tierra, para que disipe. En bombillas también. Todas las bombillas, en teoría, deberían ir con su cable de neutro, por si acaso se diera el caso de que se humedecieran, que tuvieran contacto a chapa o lo que sea, pues esa electricidad se pudiera ir a un desagüe, ¿no? Bueno, a un sumidero, digamos, a un extractor de aire, como queráis verlo en la metáfora de antes. Y luego tenemos la regla número 3, y es que todo elemento de control tiene que cortar el fase, nunca el neutro. Aquí tenemos, pues os he dicho, interruptores que cortan el fase, conmutadores que cortan el fase, puede elegir el camino de arriba o el de abajo, pero siempre fase, cruzamientos que le pueden entrar por un lado o por otro y salir por un lado o por otro, pero siempre en fase, y pulsadores que siempre cortarán el fase, ¿vale? Bueno, como aclaraciones, vamos con ello. Los elementos de protección son aquellos que cortan fase y neutro para cumplir su función. ¿Qué quiere decir? Pues que si yo voy a instalar un PIA, o sea, un circuito, un magneto térmico, un ID o cualquier componente, su función va a ser pues, cortar los 2 cables, ¿vale? Cortarlos, o sea, interrumpirlos para proteger el sistema, para que no pase corriente hacia abajo por ningún lado, ¿no? En ese caso, pues cortan los 2, son esta excepción, ¿no?
Fijaos que tenemos elementos de protección, de control y de potencia. Los tres, ¿no? Los de protección son los que decimos que, bueno, son así especialitos, que son los que calculamos con el RBT, que son los que protegen a las personas y protegen la instalación y todo el rollo. Si entramos ya a la dinámica de los elementos de control, son aquellos que solo cortan la fase. ¿Y cuáles son estos en este dibujito, digo yo? Pues los interruptores. Estos son los de control, los que van a hacer que mi circuito pues, pueda funcionar o se apague. O se apague o funcione, da igual, cualquier lógica, ¿no? La cuestión es que solamente cortan el fase. Si yo en algún momento viera que esto está conectado a un neutro, yo al cerrar hago un corto y peta, ¿vale? Protegen las protecciones, deberían, pero no es convencional, no es correcto. Puedes poner aquí un neutro, ¿no? Entonces, ¿el neutro dónde va? Bueno, pues elementos de potencia. Los de potencia son todos aquellos que utilizan electricidad. Cuando digo utilizar, me refiero a que me cuestan dinero su energía. Por ejemplo, esta pantalla, pues transforma la energía eléctrica en sus tejemanejes para hacer luz y que yo pueda, pues, toquetearla y hacer cositas, ¿no? Pero esta electricidad que sale del contador y que está costando pasta a la escuela, se transforma en esta capacidad, ¿no? En esta energía táctil digital, vamos a decir. Pues está consumiendo electricidad. Si mirara, por ejemplo, no se ve en la pantalla, pero por ejemplo, un cargador de PC, pues también lo que hace es transformar energía eléctrica para cargar la batería, para alimentar el PC y el PC haga sus tejemanejes. Bueno, está gastando energía. Esa energía que gasta, pues tiene que entrar por el fase y salir por el neutro, ¿vale? Siempre. Y tener un tierra de protección. Si juntamos todas juntas, pues ya podemos ver cómo tenemos por una parte las protecciones, por otra parte los controles y otra parte lo que serían los de potencia. Y siempre en este orden. Muy resumidamente, tendríamos los de protección, ¿no? Así finalmente puesto. O venga, haremos multifilar. A ver. Sería algo parecido a esto. Haremos algo que no pasa normativa, pero para explicarlo rápido, ¿vale? Tendríamos aquí lo que son los magnetos. Aquí tendríamos lo que son, bueno, lo que es el diferencial, ¿no? Por ejemplo, así mismo puesto. Y ya bajaríamos, pues, a los circuitos de casa. Por ejemplo, el circuito 1, por ejemplo, ¿no? Y aquí ya, pues fijaos, estos todos cortan fase y neutro, ¿verdad? Así. Fase y neutro. A ver, que he quitado más de la cuenta. Así. ¿Vale? Cuando os enciendo, pues me dice que la corriente baje. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues yo, debajo de los de protección, voy a hacer como que eso es protección. Prot, ¿vale? Ya tengo los de control. Si queréis, para hacerlo más fácil y entendible, vamos a poner ya el objetivo final, que será encender esta bombilla de aquí, ¿vale? Esta bombilla. Sí, la queremos encender. La bombilla le vamos a poner una patilla de un cable, otra de un cable y otra de otro cable. No sé cuáles son, ¿vale? Vamos a verlo. Entonces, yo digo, vale, quiero encenderla. Ok, pues voy a hacer así. Que pongo en fase y lo meto para allá, ¿no? Vale, ok. Ahora, yo sé que la bombilla, como es un elemento de potencia, pues tiene que tener un neutro para funcionar. Y ahora, el momento en el que yo levante las protecciones, las cierre, las active todas para que funcione todo, en efecto la energía podrá circular a través del cable fase, pasar por la bombilla, que la bombilla se encienda bien, ¿no? Y ir por el neutro. ¿Problema? Pues que si no está bien aislada la bombilla, esta corriente estática me puede reventar, ¿vale? A una persona. Yo quiero que encuentre un camino para irse a casa, ¿vale? Por lo general, pues se va a ir al borne de conexiones, etcétera, etcétera, ¿no? Y ya tengo, pues, fijaos que en cuanto a lo de potencia, tengo una bombilla, pues, que está funcionando bien, con luz, cuando quiero, bueno, siempre, de hecho, ¿no? Pero que está protegida, está bien, ¿vale? ¿Qué me faltaría? Pues es un elemento que sea el de control. ¿Por qué control? Porque yo siempre quiero luz. A lo mejor yo, pues, quiero hacer esto, quiero apagar luz, de luz, ¿verdad? Por tanto, necesito un interruptor. El interruptor, pues lo pongo siempre cortando el fase. Así que fijaos, protección, aquí sería control, y aquí es potencia. Y con esto, pues con este resumencito podríamos ver cómo van todos los esquemas. A partir de aquí trabajaremos en diferentes tipos de esquemas, conexiones, pero veremos que todo tiene que ver con esto. Pues nada, ya estaría.